Buenas noches, bienvenidos a No es un diván. Hoy con Juliet Morales, mujer MISAC, artista plástica, performer, dibujante, artista visual. Veamos algo más de quién es Juliet. Juliet Morales nace en Silvia, Cauca, el 6 de noviembre de 1992 en el resguardo indígena de Guambia, artista MISAC de nacimiento, hija de Dora Lilia Aranda y hermana de Francida Ayana. Su obra desafía las representaciones del sujeto indígena que desde finales del siglo XIX han sido constitutivas de la imagen de nación colombiana. Estudió en el colegio en el resguardo de Guambia, un colegio agrícola donde los temas aprendidos giraban en torno al ganado, el maíz, la cosecha, la apicultura. Una vez graduada, entra a estudiar artes plásticas en Popayán, en la Universidad del Cauca. En el año 2008 participa en Arte Cámara. En el año 2014 en la exposición colectiva del Salón de Arte Indígena, en el que vuelve a participar durante los años 2016 y 2017. Tiene su primera exhibición individual en la que es hoy su casa, en el Espacio El Dorado, con su obra Portzique. Bueno, Juliet, bienvenida a No es un diván. Quiero que en esta conversación celebremos tu cumpleaños, que es el día de hoy. Inicias este ciclo con esta entrevista y nosotros caminamos contigo por ese territorio sagrado que es tu obra y tu Cauca. Muchas gracias, Catalina. Gracias por tenerme en cuenta en este día. Ya son bastantes añitos sí habitando este territorio. Son 28 años. Y pues ha sido un lugar muy privilegiado en el que pues tengo toda mi familia y es un lugar en el que puedo seguir habitando. Entonces me siento muy contenta de poder estar aquí, en este territorio caucano. Cuando te refieres a territorio guambiano, y de hecho eso era lo primero que quería conversar contigo, es precisamente el hecho de estar en medio de la pandemia en tu resguardo. ¿Cómo ha sido el manejo como comunidad de la pandemia y de la relación con el mundo exterior precisamente en este encierro? Bueno, ha sido una situación que nos ha llenado un poco de miedo, ¿no? Creo que las comunidades indígenas hemos estado luchando siempre como con cosas nuevas, ¿no? Siempre cosas nuevas que van llegando de la ciudad, y ahora en este caso pues es el tema de la enfermedad, ¿no? De esta nueva gripe, el COVID-19. Y la comunidad pues se ha acogido mucho a lo que son nuestras tradiciones, ¿no? Desde la cosmogonía, desde nuestro médico tradicional. Nosotros acudimos a este lado espiritual como forma de protección, pero por otro lado también el Cabildo ha tomado pues todos sus conocimientos desde la educación, desde la salud, y ha unido como todos esos grupos que están dentro del territorio para poder combatir esta enfermedad, ¿no? Como explicándole a la gente de los cuidados, por lo menos de proporcionarnos otros tipos de espacio de mercado también, ¿no? De que la gente, la población, no tuviéramos que bajar al pueblo, al municipio de Silvia, sino que tuviéramos nuestro propio mercado dentro del territorio, que esa fue una forma también como de que la gente no se moviera tanto, ¿no? Igual desde la educación también los niños han estado, bueno, conociendo otras metodologías por parte de los profesores. Por ejemplo, se ha hablado mucho del yatul, que es la huerta casera, y desde ese punto pues los niños están aprendiendo las matemáticas, español, la misma lengua NAMRI, historia del territorio, la economía propia. Y pues los profesores se han como replanteado, ¿no? Toda esta forma de educación y apropiarse un poco más de nuestras prácticas para poder que los niños no se queden, ¿no? Que tengan todavía este proceso de aprendizaje. A propósito de todo lo que nos mencionas, Juliet, quisiera precisamente irme 28 años atrás. Eres criada por tus abuelos, son tu abuelo y tu abuela quienes te transmiten en un proceso de endoculturación tus tradiciones, son quienes te procuran el moro. Por favor, corrígeme si lo estoy diciendo bien. ¿Moro? Para decir que no creo que no es moro. Ese sentir de sentirse MISAC, de sentirse parte del resguardo Guambia. De pronto
entendí mal la palabra, que es con M, la O, la rayita cruzada, Ereo. La M, la E, la R, ¿será Misak de pronto? ¿No era Misak? Tu tía Luz Dari me dijo que eran ellos ya, los que ¿cómo se llama eso? De pronto el sentir Misak, el sentir de tu tierra, el sentir quién eres, que son, y lo que iba era que son ellos precisamente quienes también te hacen tu baño de hierbas, son quienes entierran el Merevic, ok. Ajá, Pishimarevic o Merevic, que es nuestro médico tradicional, sí. Ok, y para que nunca olvides tu territorio. ¿Cómo entiendes tú eso y qué importancia le das? Y te lo pregunto, por supuesto, a Juliet, a la mujer, se lo pregunto a la mujer Misak y también, por supuesto, se lo pregunto a la artista plástica. Sí, bueno, pues es una de las cosas que ha motivado todo mi trabajo. Pues la historia de mis abuelos es un poco extensa, ¿no? Pues porque han habitado dos territorios. Acá dentro en Guambía decimos que hay dos territorios. Tenemos Guambía, que es tierra fría, Guambía en tierra fría, y Guambía, perdón, y tierra caliente, que son los otros territorios, ¿no? Que son los otros cabildos, los otros hijos del cabildo mayor, ¿sí? Que se han distribuido en diferentes departamentos o municipios y que están en tierras calientes, ¿sí? Como en temperaturas más altas, como decir Piendamó, Cali, el Huila, sí, como decía, estos territorios que son de un clima un poco más caliente. Entonces, mis abuelos desde muy jóvenes vivieron en tierra caliente y sucede que pues por haber estado en este espacio donde hay más población mestiza y otras comunidades indígenas, en ese momento ellos se veían un poco rechazados, ¿no? por la gente mestiza. Ellos siempre sintieron que había una necesidad por tener que aprender a hablar bien el español, por tener que no usar el atuendo, como dejar a un lado toda esa tradición para poder encajar en este nuevo espacio, ¿no? En ese territorio que ellos estaban viviendo, a pesar de que hay también es territorio Misak. Entonces, desde muy jóvenes ellos de algún modo empezaron a alejarnos, pero como una forma de ayudarnos a nosotros también, o sea, a mis tías, a mi mamá, para que ellas pudieran entrar a una escuela mestiza, aprender a leer y aprender a hablar bien español, para que más adelante no les fuera mal y no se quedaran dentro del territorio. Pues por parte de mi abuela siempre estaba el consejo o ese miedo de que era muy difícil casarse, que era muy difícil ser madre, que era muy difícil ser una mujer misak. Ser una mujer indígena llevaba muchas responsabilidades y mi abuela las había cargado y las sentía tan grandes que ella no quería que nosotras cargáramos con ese peso, ¿sí? Entonces, de algún modo, ella desde chiquita, a mis tías desde muy chiquitas les inculcaron eso, ¿no? Que era mejor salir del territorio. Asimismo, pues sucede con nosotras las nietas. Pues mi mamá, cuando ya es joven, regresa al núcleo, que es Guambía. Regresan con mis abuelos, pues por todo el tema de violencia también que se está dando en el momento alrededor de los 80, con los grupos armados y también por la disputa del territorio con otras comunidades indígenas, ¿no? Otras comunidades hermanas indígenas. Entonces, por esa razón tienen que volver a Guambía y cuando ellas regresan resulta que nuestro pueblo Misak está en el auge de la recuperación de la tradición, porque se habían olvidado muchas costumbres, se había olvidado el tejido, sí, se estaba olvidando la memoria ancestral. Entonces Guambía en este momento es cuando decide recuperar las tierras que estaban en manos de los terratenientes para poder sembrar la cultura, porque no teníamos territorio, nos estábamos quedando sin un lugar donde sembrar nuestra cosmovisión, nuestra raíz. Entonces es un momento muy importante y que de algún modo, bueno, los espíritus estuvieron ahí para que mis tías llegaran en ese momento y reaprendieran todo. Aprendieron a hablar la lengua, aprendieron todas las tradiciones desde cero, a vestir, a hablar, a reconocer el territorio. Ese fue un momento en el que el Cabildo siempre convocó a la gente a que se hicieran caminatas por las montañas para reconocer hasta dónde iba nuestro territorio. Mi mamá y mis tías estuvieron ahí muy entregadas a este proceso, pero entonces vuelve y juega, ¿no? Como esta historia de proteger a las mujeres. Entonces mi mamá siempre nos dejó a mí y a mi hermana, y igual que a mis primas, con mis abuelos.
Y mis abuelos pues tenían esta idea de no hablar la lengua, de que nosotras no la aprendiéramos o que aprendiéramos a vestirnos. Entonces desde muy chiquitas crecimos hablando español. Ya más adelante es cuando mi abuela, ya con el tema de lo espiritual y todo esto, empiezan también como a ocultarse esos rituales. Y uno que es muy importante y que para mí fue muy importante y con el que trabajo en mi primer performance también, uno de los primeros performances, es el ritual de la menstruación. Sí, mi abuela siempre se preocupó porque yo fuera una buena mujer, que tejiera, que aprendiera a cocinar, que aprendiera a trabajar, pero pues yo fui como todo lo contrario, ¿no? Siempre fui muy rebelde, eh, chillaba mucho, me la pasaba jugando en la carretera, montando bicicleta, subiéndome a los árboles. Entonces siempre fui como una niña muy machona, como dicen. Entonces mi abuela siempre se preocupó por eso, porque decía, no, esta niña le va a ir muy mal, no va a conseguir marido, y si consigue un marido seguramente va a ser un hombre que le va a pegar mucho y va a sufrir como todo este tema del machismo, ¿no?, dentro del territorio. Entonces sí, no había como un futuro bueno para lo que yo era desde niña. Y siempre estaba esa idea bueno, es una mujer, ya va a ser una mujer, le va a llegar su primer sangrado, va a empezar a sangrar esa niña y no ha aprendido nada. ¿Qué vamos a hacer con ella, no? Y es ahí cuando, bueno, me salto ese proceso. Mi abuela y mi mamá no le vieron esa importancia de llamar al Pishi Marevic. Es una transición, ¿no? De mujer, perdón, de niña a mujer, a adulta prácticamente, porque no hablamos como de una juventud dentro del territorio, ¿no? Desde niña aprendemos aprendemos todos los conocimientos importantes dentro del hogar y para que cuando ya tengamos nuestro primer sangrado, pues ya estemos preparadas para tener una familia, porque pues, seguramente estaremos muy cerca de que nos vayan a pedir, de que vayamos a tener hijos a muy temprana edad. Entonces, por eso los padres siempre desde muy chiquitos a los niños les exigen que aprendan todos esos conocimientos, el tejido, la cocina, el yatul, la huerta, y el liderazgo también. Entonces, bueno, cuando me llega mi primer periodo, pues me salto ese ritual. Por parte de mi mamá pues no ve que sea importante, mi abuela tampoco. Y más adelante, pues es cuando en mis primas que vienen detrás de mí, les hacen el ritual a ellas y ahí lo conozco. Mi tía pues ha sido una persona que le ha puesto mucho interés a eso, que nos ha hablado de la importancia de la memoria, de conservarla y de practicarla también. Entonces a sus hijas le practicaron este ritual del periodo. Y pues este ritual consiste en que a la mujer, a la niña se la encierra en un cuarto en todos sus días de periodo, durante todos los días que esté sangrando, y en estos días debe tejer mochilas, tejer las que más pueda en esos días, debe tejer 4 mínimamente. Las debe tejer y cuando termine sus días de sangrado tiene que ir al río, sentarse de espalda y tirar las mochilas al río sin mirar atrás. No puede voltear a mirar porque por medio de estos tejidos se está dejando la pereza, se está dejando todos esos malos hábitos que la niña ha tenido y que a partir de ahí va a ser una mujer que va a servir a partir de ese ritual. Bueno, pues este es un tema que me desprende como 2 preguntas, ¿no? Como, bueno, pues una que creo que tampoco es muy claro el tema de que debe ser una buena mujer indígena cuando estamos en la casa y estamos en medio del proceso, porque siempre se habla de ese miedo a tener un esposo, una familia, muchos hijos, y bueno, pues en el tema de los hombres pues es difícil porque el machismo pues es muy fuerte dentro del territorio. Entonces, como que todos estos rituales de algún modo siento que se han construido como a través del miedo, ¿no? La mujer como debe tejer, usted debe aprender eso porque le van a pegar y la van a maltratar y usted va a sufrir mucho. Mientras que en este proceso en el que yo vengo como de esculcar un poco en la memoria de mis abuelos y de mis tías, pues encuentro que se habla de una mujer más bien autónoma, ¿no? De que la mujer debe tener todos estos conocimientos para que pueda contribuir en el hogar. Si va a tener esposo, pues ayudar a su esposo de la mano
a la par, y que si va a ser una mujer líder también pues va a ayudar en la comunidad y que va a tener autonomía para desarrollar su tarea. Entonces creo que eso se ha perdido un poco en este proceso del ritual también, ¿no? No es solamente como ser una buena mujer dentro de la casa, sino que es ser una buena mujer como un pilar fundamental dentro de la cultura. Perdóname, te quería interrumpir para lo siguiente. Has hablado de varias cosas que me parecen muy interesantes. Primero, el reconocimiento de tu parte de los aspectos ancestrales y tradicionales de tu cultura. Por otra parte, has hablado y has puesto sobre la mesa reiteradas veces el tema del machismo en tu territorio. Y sobre eso quisiera entonces irme, no sé si me estoy adelantando mucho, pero tengo en la mente tu video de Resistencia, el audiovisual, la pieza audiovisual denominada Resistencia. Es una pieza absolutamente divina, es sutil, con una sonoridad propia de los misak, con las flautas, los tambores. Esa pieza audiovisual en donde las protagonistas son unas mujeres bailando con los pies descalzos, con sus faldas, con sus manos cogidas, es producto precisamente de esa relación que tú adquieres con las mujeres en el territorio y con la tradición y la ancestralidad. Sí, Catalina, pues este trabajo, Resistencia, es muy reciente, ¿sí? Entonces, bueno, pues mi proceso ha sido bastante extenso, ha sido en un principio como una forma de autorreconocerme también como mujer indígena dentro de mi casa, porque ahí empieza todo, ¿no? Como que hay unas exigencias tan fuertes dentro de mi casa que no las comprendo y que de algún modo siento que son tan grandes que no las quiero cargar también por el hecho de no comprenderlas. Y vienen como una serie de performances en un inicio, como en una intención de dejar a un lado el atuendo, de no cargarlo, ¿no? Y un interés muy grande también por el cuerpo desnudo, como esa necesidad de mostrarlo, ¿no? En nuestro atuendo, o sea, en el atuendo de las mujeres siempre vamos a encontrar que hay muchas telas. Por ejemplo, cuando la mujer se casa, ella puede llegar a usar hasta 12 anacos, 12 faldas, una sobre otra y sobre otra. Igual que los paños, pueden ser dobles, entonces van a quedar muy pesados. Los collares que siempre van a pesar sobre el cuello y que son muy abundantes. Y el sombrero que también va a cubrir casi que la mirada y en el caso de la mujer que se casa no puede levantar la mirada y el sombrero ayuda a eso, a que la mujer no tenga esa posibilidad también como de tener una visualización hacia las otras personas. Muy simbólico Sí, eso de que no se vea la mirada. creo que el vestuario, sí, sí, se oculta un poco la mujer, ¿no? Dentro del atuendo. Y sentía pues todo ese peso, ¿no? Como una necesidad de mostrarlo por esa razón, porque el cuerpo está cubierto con todo este peso simbólico y en mi primer paso que doy es eso, como desprenderme un poco de eso y tomar solamente un objeto simbólico para empezar a comprenderlo. Okay. Yo quiero perdóname, yo quiero que interrumpamos allí porque quiero que después profundicemos en el trabajo de señoritas o mojigangas, que también entiendo es un trabajo reciente, pero antes de irnos tan adelante, quiero que hablemos un poco de tu experiencia en la universidad. Entonces vamos a irnos a un corte y ya volvemos. Juliet, nos estabas hablando de algo muy importante y es como las implicaciones simbólicas que tiene el atuendo, el anaco, el sombrero, los collares. Pero eso ya es producto de una reflexión que tiene la ya artista Juliet Morales. Antes de ser artista, tomaste la decisión de estudiar artes plásticas en la Universidad del Cauca. ¿Cómo fue tomar esa decisión y qué implicaciones tuvo en el resguardo? Bueno, más que una decisión fue más bien mía, no fue mía, una decisión propia. Fue por parte de mi mamá y de mis tías. Mis tías ya estaban estudiando etnoeducación en la Universidad del Cauca y yo apenas, bueno, en ese momento iba a ingresar a estudiar, apenas me había graduado del colegio. Pero entonces estaba esa pregunta, ¿no? Como que esta mujer no hace nada, es muy desjuiciada, no sabemos cómo, qué perfil pueda tener para qué carrera en la universidad. Entonces, bueno, llega mi tía acá a mi casa y se pone a conversar con mi mamá, a preguntarle, pues, qué hace Juliet
aparte de jugar y de no hacer nada en la casa. Entonces mi mamá dice, no, pues ella hace unos dibujos, se la pasa ahí como así pintando, dibujando, haciendo cosas, pero pues nada más, o sea, yo no sabría para qué, a qué se puede meter a estudiar a la universidad. Entonces mi tía ahí es cuando dice, bueno, yo en la Universidad del Cauca he visto una carrera que se llama Artes y allá la gente como que se pinta el pelo, se para el pelo, no sé qué hacen, pero como que pintan y hacen ese tipo de cosas y yo creo que si la universidad le da un título a ella, pues de algo le ha de servir en la vida, ¿no? Entonces, pues puede ser que le sirva. Entonces prácticamente fue una decisión a ciegas, que yo haya salido pues por primera vez del territorio a la ciudad de Popayán a estudiar una carrera que no conocía. Además, pues lo que les contaba, siempre fui una niña muy rebelde, peleaba mucho con mi mamá y siempre eran las pataletas aquí en la casa y pues claro, cuando llega mi adolescencia, pues me siento como con más impulso de irme de la casa. Llego a la universidad y a mitad de camino es cuando empiezo a comprender un, sí, un montón de cosas. Sí, a entender la responsabilidad que ahora tenías como estudiante y artista plástica. Me llama mucho la atención que me digas, y me llama la atención porque además yo a esa edad, cuando iba a salir de la universidad, también lo que quería era irme de mi casa, en otras circunstancias, pero sí también en esa búsqueda permanente de la independencia. Cuando sales de la universidad, tus primeras participaciones en exposiciones colectivas son las de los salones de arte indígena. Eh, Exhibir y hacer un performance es un acto de una cultura occidental. Las ceremonias, los actos, los símbolos en un resguardo indígena, en los pueblos indígenas, tienen una connotación sagrada. En este caso, la exhibición en una obra con unos artistas colectivos, lo que te permite también, entre otras cosas, que seas una artista plástica muy híbrida. De hecho, los curadores y los diferentes textos que se han escrito sobre ti habla de esa mujer, que es una mujer Misak, pero también con una mujer también, con una cultura híbrida de su contacto y sus intereses con la cultura occidental. ¿Cómo fue esa primera participación en una exposición colectiva y fue un performance o me equivoco? Sí fue, bueno, es un proyecto que empezó a crecer con compañeros egresados de la Universidad del Cauca, que pues iban más adelante que nosotros, ya habían egresado hacía varios años, y ellos ya estaban viendo que había una necesidad muy, muy grande por visibilizar los procesos artísticos indígenas que estaban dentro del Cauca o a sus alrededores. Sí, porque casi nunca se hablaba como de artistas indígenas bueno, que se mostrara ese proceso, ¿no? Y era muy curioso porque casi siempre se encontraban personas que no fueran indígenas y que hablaran de los procesos indígenas y también había personas que eran jóvenes artistas indígenas pero que no hablaban como de esas problemáticas también, de sus territorios, como que olvidaban esa parte. Entonces ese proyecto empieza a crecer y es lo que nos lleva hasta Bogotá, nuestra primer muestra. Y viajamos bueno, en particular en esa feria que tuvimos en Arbo en el 2015, ese performance se llamó Yali Uisha, que era la oveja negra. Y la oveja pues representaba para nosotros el Cauca, era como nuestro departamento, ¿no? Como esa oveja negra de pronto del país en el que se vive mucha violencia, en el que se habla mucho de los cultivos ilícitos, ¿cierto? Como que se habla de todas estas noticias negativas, pero que no se ven esos otros procesos que se están llevando dentro de las comunidades. Entonces ese proyecto crece con esa intención de visibilizar todos esos procesos, además de que los artistas pues ya hablaban de otras problemáticas un poco más internas y específicas de sus territorios. A propósito de eso que estás diciendo, yo considero que tu obra en particular y la de muchos artistas conceptuales tiene un interés y una participación política activa de manera permanente. Digamos, las artes cada vez menos son decorativas y cada vez son más una expresión de una crítica, de una posición política, de un activismo. En particular, el territorio Misak pues, ha sido un territorio ancestral, ha sido un terreno de la guerrilla, ha sido un terreno en donde el maíz y la coca han estado presentes. A propósito de esa actividad política,
No te quería preguntar esto sino hasta el final, pero creo que es oportuno hacerlo en este momento. En este momento estamos hablando de lo que ocurrió hace un par de semanas en el terreno en donde estaba el monumento de Belalcázar. ¿Tú estás trabajando en algún proyecto en ese territorio sagrado? Y que quede muy claro para todos los televidentes que no es un diván, y en Canal Capital estamos absolutamente convencidos que es un territorio sagrado. Cuéntanos qué estás haciendo allí. Bueno, pues creo que las personas que habitamos Popayán o el departamento del Cauca siempre hemos visto este espacio como muy tentador, ¿no? Pues es un espacio que nos llama a todos, que nos convoca espiritualmente y visualmente. Es un espacio muy curioso y pues espiritualmente y por la memoria de los ancestros sabemos que es territorio pubenense. Entonces, bueno, en el 2015 más o menos es cuando en las clases de performance bueno, cuando apenas estoy conociendo este tema, es cuando me arriesgo también a intervenir este lugar que hace parte de nuestro territorio y que es un lugar sagrado, ¿no? Entonces hablábamos mucho bueno, de mi proceso personal, cómo recuperarme como mujer indígena dentro de mi territorio, y pues el espacio también me permitía hablar de ese recuperar el territorio también dentro de lo que es la ciudad, porque se estaba olvidando como qué es lo que representaba realmente este espacio, ¿no? Este monumento. Entonces, en este año, en el 2015, lo que empiezo a recordar es cómo se recuperaba anteriormente el territorio. Y el territorio se recupera con una amenaza que es: vamos a entrar a sembrar. ¿Sí? En la colonia, más o menos, en este tiempo de la colonia, lo que la gente hacía era convocar a Minga y llegar al lugar, bueno, que se va a recuperar, se tumbaban los cercos y la gente se entraba con palas y azadones para empezar a picar la tierra y sembrarla, ¿sí? Para que ella pudiera cumplir como su función, como darle frutos a la comunidad o que la tierra esté activa. ¿Sí? Entonces, esa era la amenaza que se hacía antes. Y pensaba en esa misma acción para este espacio, ¿no? Es un espacio espiritual que necesita reactivarse. Entonces, con un compañero artista, también Misak Manuel Muelas, con él vamos al morro de Tulcán y como a las 4 de la mañana nos llevamos unas palas y unos azadones e hicimos una línea alrededor del morro de Tulcán. Y esta línea pues es como esa representación, ¿no? de un límite, de un territorio, de un camino, porque después de que hicimos esta línea también caminamos y mi compañero iba detrás mío dejando unas hojas de coca, que son como esa parte del conocimiento, ¿no? La coca siempre representa ese conocimiento y memoria ancestral, o sea, de la memoria que ya no está en este mundo, pero que nos sigue acompañando desde ese plano espiritual. Entonces él va dejando unas cocas detrás de mis pasos y finalizamos pues con ese performance al final de la línea. Entonces era volver a revivir eso, ¿no? Como hay que revivir la memoria, hay que traerla a este momento porque es necesaria. Necesitamos que la memoria sirva como una forma de persistencia por la existencia de los pueblos indígenas. Y este espacio pues es eso, está oculto en medio de la ciudad, una ciudad que va creciendo y que va tapando todo lo que es la naturaleza, pero que este espaciecito se sigue conservando y creo que era importante reactivarlo de algún modo, ¿no? Y además ahora pues con todo esto de las marchas que se hicieron y ahora que ya no tenemos la estatua de Belalcázar en este lugar y bueno, todas las noticias que ustedes conocen, ¿no? De haber quitado esta estatua que no nos representaba a ningún pueblo indígena. Entonces, bueno, creo que era necesario que sucediera eso y bueno, pues fue muy bonito haber hecho eso en el 2015, como convocando a esta parte espiritual, pero que de algún modo también se dio de una manera física y fuerte en este año. Muy bien, Juliet. Vamos a ir a otro corte para retomar nuestra conversación con Juliet Morales. Juliet, antes de hacerte la pregunta, te quiero pedir el favor que tú me digas, para yo poderte preguntar de manera correcta, cómo es la pronunciación exacta de la lengua que hablan en el resguardo.
Namrik. Namrik, no, es que ni que me lo digas, o sea, no lo voy a lograr, pero bueno. O también podemos decir number one. Nambi Guam, esa era la que yo tenía presente. Bueno, a propósito de eso, a propósito del territorio, de la ancestralidad a la que nos hemos referido, a tu lengua, también a ese conjunto de características de la cultura Misak que has traído a tu obra. Has trabajado hasta la sonoridad, como te dije, me llamó mucho la atención, además lo bien hecho, la edición del sonido de los tambores y las flautas de tu pieza Resistencia, pero además eres muy polifacética, tienes una plasticidad enorme, dibujas, fotografías, performance, videoinstalaciones, obra gráfica. ¿Ese talento es producto de la disciplina en la universidad o tú crees que tú eras una chiquita que con todos esos defectos que supuestamente tenías en medio de tu enorme rebeldía? ¿O será que precisamente esa rebeldía encontró un camino de expresión o varios caminos de expresión? Sí, creo que fueron parte de esas dos cosas, porque en la universidad tuvimos, pienso yo que mis maestros fueron muy abiertos a las técnicas, eh, siempre nos exigían la exploración, ¿sí? Siempre a la autorreflexión, como pensar cuáles son esos hilos que hemos dejado desde la niñez y que los volvamos a conectar con estas nuevas técnicas, ¿no? Que nos ofrecía la universidad, lo académico. Pero por otro lado, también la rebeldía ha sido lo que me ha conectado con las artes, porque en la casa, lo que les contaba, nunca tejí. Bueno, los pocos tejidos que yo llegué a hacer quedaron mochos. Siempre los iniciaba y nunca los terminé. Entonces, en la universidad resulta que, bueno, llegamos a una clase de dibujo, a la de pintura y me sentía muy bien. Y ya más adelante con las técnicas audiovisuales, pues me sentía mucho más cómoda. No sé, pues había como una curiosidad con el tema de la cámara, del video, ¿sí? Como que era una sensibilidad que me ofrecía más posibilidades que el mismo tejido. Pero también en ese proceso de la exploración con el medio audiovisual, pues llegaron muchas críticas. En mi casa, como de, bueno, pero usted va a retomar algún día el tejido, ya es una mujer adulta que está en la universidad, ¿cuándo va a volver a retomar eso? Dentro de la misma universidad también, ¿no? Como, pero pues usted es una mujer que viene de una comunidad indígena, ¿por qué no pintar con elementos ancestrales? ¿Sí? O sea, como, ¿por qué no tomar esas otras herramientas? Pero creo que las artes precisamente buscan eso, ¿no? Como lo que se esconde en uno y cuál es como la herramienta con lo que uno se va a abrir y desarrollar de manera visual. Entonces, la cámara fue un inicio para mí porque pues trabajé mucho con el desnudo y el desnudo pues al principio fue muy tímido, entonces los hacía en el estudio, en el salón de clases y siempre llevaba un compañero, una compañera para que me ayudara con el registro. Y pues previo a eso pues llevaba los dibujos, los bocetos para que la persona que me iba a hacer el registro pues ya supiera cómo hacerlo. Entonces, más adelante, pues esa curiosidad por la cámara, por el video, pues toma mucho más fuerza y tanto así que en este video resistencial que mencionabas ahorita, pues me exige muchas otras cosas. O sea, ya hay una visualización de lo que quiero ser más amplia, más clara, más precisa y también me exige a mí que trabaje en equipo, en minga, como decimos acá. Entonces, un performance, por ejemplo, ya no lo hago en mi casa o en el cuarto de mi casa o en el salón de clases, sino que tengo que salir a buscar a mi vecina, ir a la otra vereda a llamar a otra vecina, ir a llamar al vecino para que traiga el tambor, buscar en la siguiente vereda a alguien que me toque la flauta, decirle a mi mamá que me ayude a hacer la comida para la minga, a mi hermana también porque me ayude a cocinar, porque viene mucha gente, entonces hay que hacerles la comida, hacerles la sopa de maíz, el sango, todo este proceso y luego ya viene la otra parte también, que entonces implica traer un equipo de producción para que me haga todo el acompañamiento también. Entonces estoy dirigiendo los performances y también hago parte de ellos en muchas veces. Siempre estoy en estos dos lados, ¿no? En la parte de dirección y también haciendo el performance. Pues porque también se necesita vivirlo, sentirlo, conversarlo. Y
y bueno, ya todo este proceso técnico, pues creo que se ha logrado muy bien. Me gusta mucho cómo se han venido dando las cosas y pues he tenido la fortuna de trabajar con compañeros que viven aquí dentro del Cauca y que conocen también todo este proceso indígena y que como que de algún modo logramos entender la intención, ¿no? Y en Resistencia, pues se habló mucho de eso, ¿no? Como de la sororidad entre mujeres, de la forma en que acuden las mujeres, de que siempre que hay una necesidad por parte de una, todas van a acudir. Si apenas haya, por ejemplo, tuvimos ¿cómo se dice? Un acontecimiento hace unos días y bueno, una de mis tías la nombraron secretaria general en el Cabildo y es todo un ritual, porque no solamente nombrarla y pasarle un documento donde dice que usted va a ser parte del Cabildo, sino que es todo un ritual donde viene todo el Cabildo, le trae música, le toca 4 canciones, la llaman 4 veces en la casa y ella hasta solo ese momento puede salir a recibir la gente. Entonces, toda la gente está pendiente de qué necesita entonces la persona que ha sido nombrada. Entonces la gente empieza a llegar con las ollas, empieza a llegar con los cuchillos para pelar papa, a prender el fogón. Bueno, empiezan a traer un montón de cosas que uno no se da cuenta en qué momento llegó tanta gente y toda la gente está ahí colaborando. Y lo que es para mí Resistencia es eso, como la forma en que vive la mujer Misak dentro del territorio. Y eso es a partir de la sororidad. Y es muy interesante que me menciones eso, porque yo te oigo hablar seguramente por lo que tu tía Luz Dari me dijo, porque tienes ese sentir en tu espíritu, entiendes la ancestralidad, pero también me imagino a una mujer dirigiendo la cámara que está mostrando la danza en espiral, también me imagino una mujer joven explicando voy a hacer esta pieza audiovisual y voy a enfocar los pies, o bueno, y hablas, y eso lo dejo allí para después decir lo siguiente, también haces unas obras que son muy individuales, el performance es un trabajo contigo misma, las serigrafías de Mojiganga o La Señorita son también unas obras de un cuerpo de una mujer individual, la danza y la representación femenina en Resistencias es, como tú dices, es un gesto simbólico, es un ritual, cuando haces las obras individuales, en donde se está expresando tu cuerpo sobre un acontecimiento que tiene que ver con tu resguardo, con tu tradición, con tu cultura, ¿es también un ritual o es solamente un acto y un gesto de una artista plástica? Bueno, pues en primer momento es cada video, cada obra que he realizado ha sido una resignificación, porque traigo a este momento traigo todos los rituales o algunos rituales, como el del matrimonio, el del primer sangrado, el de las mojigangas, como que los traigo y los modifico en primer momento, ¿sí? Para poder expresar la idea pues, que está dando vueltas en mi cabeza. Primero es una modificación, pero no dejan de ser rituales para mí, no dejan de ser esa forma de limpiar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, para el video de Resistencia, la mujer debe bailar 4 veces 4 canciones hasta que se acaben y ella las termine, o sea, no puede parar porque si no va a ser como un mal augurio para el matrimonio, va a ser una mujer que no va a resistir nada, ¿no? Entonces, cuando yo convoco a las mujeres a que se realice nuevamente esta danza, pero que solo sean las mujeres las que vamos a bailar, y que estemos en un espacio diferente y que no seamos mujeres casadas, sino que seamos mujeres jóvenes, pues para mí también se vuelve un ritual, ¿no? De llamar a la memoria, de traer un ritual ancestral y que lo vivamos nosotras como personas jóvenes y que eso se vuelva como una forma de activar la forma espiritual y el cuerpo también a través del acompañamiento, del movimiento, de la acción en un espacio. Porque bueno, pues al final el cuerpo también empieza a afectar el espacio. En el video de Resistencia sucedió que nos llovió mucho y mientras bailábamos, pues bueno, la mujer tiene un paso que es muy finito, que ella tiene que sobar los pies con la tierra, pues se hacía un hueco alrededor de sus pies, el barro nos llegaba hasta las rodillas. Entonces, al final, cuando terminábamos la danza, pues
quedaba el rastro de que nosotras estuvimos ahí por mucho tiempo, danzando mucho tiempo. Y al final lo que queda es eso, como la conversación de así bailaban nuestras ancestras, las mujeres de antes eran muy fuertes, muy valientes, resistían muchísimo. Y bueno, y pues ahí también uno habla de cuánto uno puede resistir, qué es lo que debemos resistir en este momento, en este contexto, ¿no?, en el que estamos. Entonces para mí no deja de ser un ritual, no se convierte en una acción vacía, sino que creo que es demasiado espiritual. Y cuando lo haces con las obras gráficas, Señorita, Mojiganga, que hacen parte de una misma serie, ¿es lo mismo? ¿También resulta en un acto simbólico? Sí, claro que sí, porque la primera modificación de ese ritual es que la condición de ese baile es que solo lo realizan los hombres, no puede participar la mujer. Y antiguamente tampoco se permitía la participación de la mujer en ese evento, o sea, no podía estar ni observando ni participando de este baile. Entonces lo que yo hago pues es tomar estas máscaras, tomar el atuendo y usarlo en un espacio un poco más privado y en el que yo puedo bailar. Entonces, eh, pienso que todavía sigue siendo una forma de ritual, porque es una forma de mirarme a mí misma en un momento y reflexionar sobre lo que se ha venido construyendo sobre mí y sobre lo que yo hago también, y cómo yo lo voy reconstruyendo o cómo lo destejo. Entonces es un momento de reflexión en el que sí, busco un espacio para desarrollarlo. Entonces siguen siendo rituales para Perdona, mí. yo creo que ese espacio de reflexión tuyo y que lo has llevado a exhibiciones y lugares de exhibición pública se convierten en reflexiones para todos quienes hemos tenido la oportunidad de ver tu obra. Yo particularmente me conmoví mucho y desde ese momento, no sabía que iba a tener este programa, así que fue una delicia poderlo hacer. Cuando vi tu obra CUP en el 45, en la versión número 45 del Salón Nacional de Artistas, que además tuve la fortuna de tener una guía personalizada por el propio Alejandro Martín, quien había hecho la curaduría de ese salón y por supuesto, como pues tú sabes, fue el director del salón. Eh, Estar en ese espacio rodeada de unas condiciones muy distintas, en una colectiva seguramente con unas miradas internacionales, con la mirada de críticos, con la mirada de galeristas, con la mirada de unas nuevas audiencias. A mí en particular, a mi hija y a mi mamá nos gustó mucho porque claramente era una obra femenina. Sin embargo, quiero saber qué pensaste tú de estar en ese espacio como una mujer MISAC en en este encuentro que es muy importante para las artes del país. Eh, pues es muy importante, pues porque lo que les contaba desde el 2015, muchos compañeros hemos venido pensando en eso, ¿no? Cómo visibilizar esos procesos, cómo visibilizar las problemáticas que vivimos en diferentes lugares. Y tener este espacio del Salón Nacional, pues fue muy importante porque, bueno, se abrieron más discusiones en mi casa también, de qué era lo que yo estaba también llevándome de acá, cuáles eran los cuidados que debía tener, pero también de afuera, ¿no? Desde afuera también se siente súper fuerte la crítica. Hay unas exigencias también desde afuera hacia lo que soy yo. Y bueno, ha sido un aprendizaje súper difícil. Las críticas son bastante fuertes también porque se crea, no sé, a veces alguna idea muy romántica de lo que debe ser una mujer indígena. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cuándo una persona sí tiene derecho a hablar sobre sus tradiciones o cuándo no? Entonces, eso también me ha tenido pensando muchísimo, pero en el sentido de que en el que desde afuera todo se ve muy diferente, todo es demasiado ajeno. Bueno, algunas personas se sienten como en esa disposición de señalar unos procesos, ¿no? Que al final son muy personales de algún modo y es un espacio en el que uno los expone para que las personas también lo sientan, lo compartan, se discutan, pero pues es un proceso muy sensible, que se va construyendo Juliet, apenas, que se está construyendo de a poco, que se va perdón, aprendiendo. tú haces parte del espacio El Dorado, espacio de exhibición reconocido en la ciudad,
pero llama mi atención que particularmente es un espacio en donde el 50% de la cuota artística son mujeres, muy afín a lo que veo que eres tú. No pensé que esta fuera una conversación que hablar más de ancestralidad fuera hablar de la mujer en ese territorio, cosa que me alegra mucho porque le da mucho más sentido a tu obra y lo agradezco. ¿Cómo te sientes de participar en dinámicas de afuera, como tú lo dices, y que tu obra esté allí representada y que sean ellos quienes también de alguna manera te representen? Entiendo que no hay un management como tal, pero pues es donde está el repositorio de casi toda tu obra. Sí, bueno, pues conocí la galería, digamos que ya hace unos añitos, creo que es muy reciente, pero bueno, Valentina, que es la directora del lugar, pues tuvimos con ella la posibilidad de conversar muy de cerca. Hay unas ideas que compartimos muchísimo y pues esa intención que ella tenía de convocar a otras mujeres que trabajaran también como desde las artes, pues fue muy bonito, o sea, conocernos dentro de otras reuniones con otras mujeres. Entonces es un lugar muy bonito en el que he aprendido muchísimo. O sea, hay otras mujeres que también tienen como la misma línea, hacen video, hacen performance. De algún modo tenemos un hilo también que nos atraviesa a todas, desde el mismo performance o el hilo, que siempre ha sido como esa forma de exigirle, ¿no?, a que uno sea una mujer juiciosa, desde el bordado, la costura, y en mi caso pues que ha sido como desde el tejido. Entonces, creo que la galería ha sido un lugar de aprendizaje muy importante también para mí, porque ahí he conocido otras artistas y pues me doy cuenta que ahí todas llevamos también un proceso como de sanación. Me conmueve mucho y creo que es una expresión que quedará para siempre en este programa, y es que estamos todas atravesadas por el mismo hilo. Agradezco mucho que lo hayas dicho. Ya nos tenemos que ir. Antes de despedirme, quiero hacerte unas preguntas y quiero que lo primero que se te venga a la cabeza me lo digas tan pronto yo te diga la palabra. Comenzamos con Bueno. libro. Libro. Plan de vida. Sí. Película. La vida de Adán, perdón, la vida de Eva. Eva, no. Ay, ya lo olvidé. No importa. Película, es que fue. Bueno. Comida favorita. Carne ahumada. Con sango. Canción. El himno, Fuerza, Fuerza, el que estaba escuchando Fuerza, mucho. Fuerza. Así es. Una comida íntima con. ¿Con quién? Con mi mejor amiga, Daniela. ¿Vive en el resguardo? Vive en Popayán. Ok. Bueno, Juliet Morales, que desde el tejido hasta el performance se resiste a los rótulos. Una mujer joven cuya carrera pareciera empieza, pero de seguro es ancestral. Gracias por acompañarnos en No es un diván. Yo soy Catalina Ceballos.